Buenos días para todos. La Filbo en Casa le da la bienvenida a nuestros invitados que nos hacen muy felices esta tarde o esta mañana, pues por haber invitado a los asistentes que están conectados a otra conversación de esta programación virtual que hoy cumple su 14º día. Hoy los convocamos a un nuevo debate que organizamos en conjunto con la Red Conversa, que tiene como objetivo divulgar la fortaleza de los fondos editoriales académicos del país y que trata no solamente problemáticas universitarias, sino que está relacionado directamente con el individuo y con la sociedad. En esta conversación contaremos con la presencia de la escritora argentina Camila Sosa, con el profesor José Alejandro Polanco de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y estará moderada por el artista plástico y culturalista Sergio Enciso Marín. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, que yo también estoy muy ansiosa por oír, quiero agradecer a la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialmente a Marco Giraldo, que han sido parte fundamental de la concepción y de la logística de esta conversación de esta mañana. Entonces, sin más, mi querido Sergio, encomiendo esta conversación sobre las fronteras del cuerpo en sus manos. Bueno, muchísimas gracias, Olga, y muy buenos días y buenas tardes a la gente que nos escucha y que nos está viendo a través del Facebook. Hola, José, hola, Camila, hola, Marco, y hola a toda la gente que nos ve. Antes de empezar, quería extenderle un agradecimiento muy grande a las personas que nos dieron la oportunidad de estar aquí conversando, a la Feria del Libro, a la Editorial de la Tadeo, a Marco Giraldo, y también quería enviarles a todos un abrazo y pues también seguir agradeciéndoles por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Hoy vamos a estar conversando con dos autores que admiro muchísimo, que son dos autores impresionantes. La primera es Camila Sosa, que no solamente es escritora, sino que es actriz de teatro, de cine, es una actriz de televisión, es argentina y ella es la autora de una novela que a mí personalmente me parece fascinante, que es Las Malas, y que fue una novela que tuvo un montón de buzz desde el año pasado, se ha movido mucho, la gente ha hablado mucho sobre la novela. Y también tenemos al profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Alejandro Polanco, que es autor del libro Antropología del astronauta cotidiano. José es publicista, es magíster en antropología de la Universidad de los Andes, ha estudiado en Canadá, ha estudiado dirección de cine, mercadeo. Y bueno, pues la charla de hoy se llama, el debate que tenemos hoy está centrado alrededor del tema de los cyborgs, se llama Fronteras del Cuerpo, cyborgs y cómo asesorar al Homo sapiens. Entonces, antes de empezar, quería leer un pedacito de texto, un poquito de texto, para explicarle a la gente que tal vez no está muy familiarizado con el concepto de cyborg, qué es el cyborg. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cyborg? Y después de que les cuente este pequeño pedacito, empiezo con un par de preguntas para los autores. Entonces, este término, el término de cyborg, se refiere a una metáfora, a una categoría que sirve para entender a una serie de nuevas subjetividades o de ontologías, pero sobre todo de seres humanos, que se han empezado a ser mucho más visibles desde finales del siglo XX. Estos nuevos sujetos han surgido al margen de las categorías binarias rígidas que han servido por mucho tiempo para representar el mundo. Cuando hablamos de estas categorías binarias, estamos hablando de sujetos que han surgido alrededor de o alejados o al margen de categorías como sujeto, objeto, humano, máquina, naturaleza, cultura, artificial, natural, narrativa, realidad, hombre o mujer. El cyborg sirve para ayudarnos a entender a esos seres extraños que se han desarrollado a partir de la implosión de la biología, de la informática y la economía. Estos cyborgs, o estas categorías de personajes, digámoslo así, nuevos, surgen en los espacios en los que los límites de lo que consideramos normal se derriten. Gloria Anzaldúa llamaba a estos espacios borderlands. A mí ese es un concepto que me gusta mucho, que ya he trabajado antes. Y la borderland en el que ya trabajaba era el límite geográfico entre los Estados Unidos y México. Y ella decía que entre esos dos, en ese límite había una herida abierta que se daba en el choque entre el primer mundo y el tercer mundo. La borderland es un espacio en el que choca la herencia americana anglo con la herencia española y la herencia indígena. Y a mí me gustaba mucho este concepto para empezar a hablar de esos territorios fronteras, de los territorios fronteras de los que trabajan José y Camila, que aunque no son territorios físicos, aunque no son límites físicos, sí están delimitados, sí por lo menos delimitan un territorio simbólico en los que aparecen
nuevas identidades, o nuevas subjetividades, o nuevos personajes. En los límites en lo que aparentemente antes era considerado normal. El primer territorio, que es el territorio de Camila, yo digo que es el territorio del Parque Sarmiento, es el espacio en donde aparecen las trans. Camila lo llama un infierno dantesco, donde hay mujeres trans que ejercen prostitución, y ese espacio está ahí puesto en la mitad entre las fronteras de género, de la posición tradicional de hombre-mujer, y el otro espacio, que es el espacio de José, es el espacio, es un área pantanosa que existe en el límite entre la salud y la enfermedad. Un terreno que transitan lo que él llama astronautas cotidianos, con sus dispositivos, sus procedimientos tecnológicos útiles para seguir vivos, mientras llevan sus funciones corporales más íntimas a la esfera de lo público. Entonces, yo quería empezar hoy, otra vez, empezando a conversar sobre estos dos territorios simbólicos, límites, que son el territorio de las trans, de las travestis, como las llama Camila, que es el Parque Sarmiento, y el territorio de los astronautas cotidianos, que es el de José Polanco. Entonces, pues les doy la palabra para que nos empiecen a contar. Camila, ¿por qué no empiezas tú? Bueno, yo lo primero quiero agradecerles por la invitación. Les mando un beso a todos. Luego, mira, yo he estado pensando mucho alrededor de estos límites, de estas fronteras, respecto ahora a la frontera real que existe entre los cuerpos con este confinamiento y la relación que tenemos las personas con el espacio público, ¿verdad? Es decir, que el espacio público es un límite para nosotros en este momento. Y es algo a lo que las travestis hemos estado acostumbradas a soportar desde que decidimos manifestar que somos estos cyborgs que tú nombrabas al principio, ¿verdad? Es decir, primero es la frontera del propio cuerpo, de la propia identidad. Digo, ¿cuántos años las travestis llevamos dentro nuestro esta identidad que es femenina, si se quiere, eh, sin poder cruzar hacia el otro lado de nosotras mismas? Y luego el encierro, que es obligatorio porque durante muchísimos años, en este país, por lo menos aquí en Argentina, ha sido ilegal ser travesti, ¿sabes? La frontera más grande era la de la ley. Si tú ibas al supermercado, a la salida del supermercado seguramente estaban los patrulleros esperándote para llevarte detenida, porque tú salías, eh, cometías lo que se llama una especie de contravención, que era escándalo público, no estar vestida de acuerdo al sexo, al género que te corresponde. Tenían millones y millones de aristas y vericuetos por los que podían llegar a detenerte, ¿verdad? El escándalo público era el más eh, importante, pero sí nos dejaban salir al Parque Sarmiento. Increíblemente, nosotras siempre llegábamos al Parque Sarmiento, que era en el momento en el que yo comencé a prostituirme una zona roja, como había tantas otras en la ciudad, que son estas zonas donde todo está permitido de repente. No solamente la prostitución, también se permitía la venta de drogas. Era muy común que muchas travestis tuvieran que vivir, además, vendiendo drogas para sobrevivir. Entonces, estos territorios que están confinados a lugares más bien alejados de la ciudad, del centro, etcétera, de alguna manera permitían una existencia muy libre dentro de ellos. ¿Entiendes? Trabajábamos de noche en un parque en el que había naturaleza salvaje, donde verdaderamente intervenían animales que estaban sueltos en ese parque, donde la vegetación era agreste, y nosotras sí podíamos cruzar la frontera de nuestra casa para llegar hasta ese parque y luego volver otra vez hasta nuestra casa. José, en tu caso, ¿cuál es ese espacio simbólico en el que están los astronautas de lo cotidiano? ¿De dónde surgen esos astronautas de lo cotidiano? ¿De dónde vienen? ¿Cuál podría ser ese territorio frontera del que ellos vienen? Eh,
Bueno, en el caso de los astronautas cotidianos, el libro y el texto y el trabajo metafórico que se hace es un trabajo inspirado en los dispositivos médicos que se hacen parte de la vida cotidiana de las personas. En este caso son las personas que tienen una ostomía intestinal, pero pues por supuesto esta misma idea se puede aplicar a personas que tengan un implante coclear o a personas que tengan un marcapasos o a personas que tengan cualquier elemento prostético en su cuerpo. De hecho, pues todos tenemos, yo aquí estoy con mi prótesis para ver mejor, todos tenemos esa idea todos somos cyborgs, hemos logrado domesticar una cantidad de tecnologías para podernos representar. Y esa frontera que tú también presentas muy bien, Sergio, al principio de esta charla con Camila, es que hay algo maravilloso que pasa con el hecho de reconocernos las fronteras, y era lo que ahorita hablaba Camila hace un momento, y es en la medida en que yo reconozco estas fronteras, y ahora que estamos en una situación fronteriza, porque nuestros hogares se han vuelto unos campos, unos espacios de confinamiento con unas fronteras muy definidas, y la frontera con las otras personas empieza a marcarse con una cantidad de precauciones y una cantidad de distancias, pues eso nos hace mucho más humanos y más ciertos de nuestra existencia, porque me reconozco no solamente en el espacio, sino en la posibilidad de intervención con las otras personas y de aceptación, que era lo que decía hace un momento Camila. No solamente en lo geográfico, este tema fronterizo es lo que nos acerca a reconocer hasta dónde llego, hasta dónde llega mi representación, hasta dónde está mi derecho de representarme, de ser y existir en este mundo, pero también en donde empieza el de los demás. Y no solamente es esa idea fronteriza, tranquila que antes teníamos de, bueno, yo llego hasta donde empiezan los demás, sino es más bien cómo empiezo a hablar también con los vecinos, cómo empiezo a hablar también con la gente que está cerca a mí para podernos entender mejor. En la antropología del astronauta cotidiano, esa metáfora cyborg es una metáfora incluyente, es una metáfora de reflexión para describir las historias de vida de estas personas ostomizadas, pero también es una metáfora que sirve para darnos cuenta que nos llenamos de equipos para representarnos, para caminar por la vida, nos conectamos a muchas cosas simbólicas, pero que a veces si esas prótesis simbólicas y esas prótesis que podemos tener no llegan a conectarse con las demás personas, pues nos vamos a quedar enfrascados en unas representaciones demasiado egoístas. Camila, ¿tú por qué no nos cuentas un poquito? A mí siempre me ha parecido fascinante la historia que tú cuentas de cómo encontraste a los travestis y por qué. Esa es una pregunta que a mí me gusta mucho hacerte y es, ¿por qué los llamas travestis? Digamos que en Colombia por lo menos hay como todo un movimiento para encontrar una terminología específica para los no binarios, para la población LGBTQ, para las personas que no nos consideramos heterosexuales, pero tú continúas llamando a esos personajes como travestis. ¿De dónde viene la categoría, si se puede llamar así, de las personas travestis? ¿Quiénes son? ¿Cómo los conociste? Bien, yo primero les voy a pedir un esfuerzo a ustedes para que nos nombren en femenino a las personas trans, a las travestis, que digamos las travestis y no los travestis. Luego yo me acerqué al Parque Sarmiento con muy poco conocimiento. Yo era muy pequeña, debo haber tenido 12 años, y aquí en Argentina apareció una figura que la cuento en las malas, que es Cris Miró, una actriz, una vedette de aquí de Argentina, y yo entendí qué era lo que a mí me estaba sucediendo, ¿verdad? Al verla a ella en la televisión, yo entendí que yo también era travesti, que eso que a mí me sucedía, yo podía hacerlo en tanto y en cuanto yo veía a una persona en televisión que estaba haciéndolo también, que había sobrevivido y que no, digamos, todas las amenazas puestas en mí para decirme, tú no puedes hacer eso porque vas a terminar muerta, porque vas a terminar violada, porque te van a asesinar y vas a terminar tirada en una zanja, tenía una contracara, que era que ya estaba viva y estaba trabajando de otra cosa que no era ser prostituta, que es lo que te auguran cuando tú dices,
que quiere ser travesti. Yo, a partir de ese momento, cuando me vine a Córdoba, comencé a prostituirme sola y por unas cuestiones un tanto violentas que me habían sucedido a mí, me di cuenta que tenía que buscar pares, que yo no podía estar sola porque era muy joven, porque no sabía defenderme, porque no tenía experiencia, entonces comencé a buscar zonas rojas, esa es la verdad. Lo que sucedía es que algunas zonas rojas eran un poco más peligrosas que el Parque Sarmiento. El Parque Sarmiento, yo no sé si era por la misma vegetación, yo no sé si era porque las chicas que iban al Parque Sarmiento eran de otra manera, pero yo allí me sentí eh, dentro de una familia. Aquí en Argentina se le dice, el término travesti se usa como un genérico, ¿sabes? Se usa para todas las personas que no son cis. ¿Entiendes? Luego hay particularidades y hay personas que dicen, no, yo soy una mujer trans, yo soy un varón trans, yo soy una drag queen, yo soy una crossdresser, suponte, solo me he visto de mujer en mi intimidad, etcétera. Pero de alguna manera, siguiendo un par de travestis muy inteligentes de aquí de este país, como Marlene Guayar, yo entendí que ser travesti iba mucho más allá de la identidad, eh, de cruzar una identidad, de poder ser extranjera en un propio cuerpo, ¿verdad? Eh, yo digo que ser travesti es poder traicionar un poco la heterosexualidad, no como no como una pulsión sexual, ¿no? Con esto yo no quiero decirle a los hombres que tienen que salir a acostarse con hombres, a las mujeres, pero sí renunciar a cierta heteronormatividad, ¿verdad? Que está haciendo fracasar el mundo realmente, que está enfermando a las infancias, que está diciéndole a las personas, ustedes no, a los varones, ustedes no pueden llorar, ustedes no pueden ser sensibles, diciéndole a las mujeres, ustedes no tienen fuerza, ustedes no pueden defenderse. Bueno, pienso que cualquier persona que puede llegar a travestirse un poco, es decir, que puede traicionar y dinamitar ciertos cimientos heteronormativos, está siendo travesti en ese momento. Bueno, aquí me llaman la atención dos términos que acaban de utilizar tanto José como Camila, y es que José habla de la representación, de quién representa y quién es la persona que está nombrando a los otros. Y en el caso de José, pues José nombra a los astronautas como astronautas, pero es una cosa que según entiendo, José, tú te la inventaste, tú decidiste llamarlos así y les diste ese nombre. Entonces, en cierta forma, hay un ejercicio de representación de los astronautas de lo cotidiano. ¿Quiénes son esos astronautas y por qué decidiste llamarlos así? Esa es muy buena, esa es muy buena pregunta, Sergio, porque hay un tema, es difícil llamar a la gente, cuando uno está haciendo investigación y cuando uno está haciendo academia, a veces uno le pone rótulos a la gente en términos académicos para quedar dentro de ciertas categorías paradigmáticas o dentro de ciertos estudios culturales o dentro de ciertas formas. Entonces yo puedo llamar a lo que acaba de decir Camila, puedo meterlo en ese contenedor de lo queer. Y estaría muy bien con muchos antropólogos y muchos científicos sociales dirían, sí, eso está bien. Y eso es una discusión que cabe y está perfecta y podría llenarlo de una cantidad de satélites y de autores que me harían lucir muy bien en términos académicos. Con los cyborg pasa lo mismo. El cyborg es una categoría que dentro de la estructura de Haraway y la estructura de ese feminismo de los 80, finales de los 70 y de los 80, pues empieza a marcar una posibilidad para hacer unas reflexiones de todo lo que estamos hablando. Y lo que acaba de decir Camila, que es romper esa visión binaria de las cosas y rígida, sobre todo. Pero entonces, cuando uno va y le dice a un está en un proceso terapéutico, en un proceso de recuperación, usted es un cyborg,
pues la gente no se lo va a tomar a bien, la gente no se lo toma bien. Y que día en una conversación que teníamos con Marco Giraldo, el editor de la universidad, en otra plataforma, alguien nos hizo esa pregunta, y por eso me encantó que la hicieras, porque dijo, bueno, ¿y la gente qué dijo cuando usted les dijo que eran cyborgs? Y por supuesto, no se puede. Pero yo necesitaba una metáfora que pudiera movilizar las narrativas, una metáfora que yo no sé si será atrevida o no, y el tiempo lo dirá, pero entonces yo sí necesitaba sacarlos de esa idea, porque la gente no le gusta que lo vean como una máquina, ni le gusta que lo vean como como Terminator, ¿sí? No lo quieren que lo vean a uno con... Y a nadie le gusta salir a la calle pensando que va a tener o un cable o una cosa aquí puesta o algo así, porque de todas maneras es una subversión del cuerpo que no está bien vista, que no está bien vista desde el plano, es poluta, es sucia, es decir, las cosas que se vean por fuera de la piel son difíciles de aceptar y de trabajar. Y en eso está la categoría de los cyborgs. Entonces, cuando está aplicada a algunas, al ratón de laboratorio, como lo hace Haraway con este oncorratón, o cuando está aplicado a los seres de ciencia ficción, pues también. Pero cuando uno lo quiere traer a la categoría de lo real, es complejo, es bastante complejo de utilizar. Y digamos que el desafío del texto era, yo sí quería encontrarme en la categoría en la vida real y por eso acudí a los dispositivos médicos porque me parece una situación de frontera. Y por eso llegan las personas con ostomías al texto, pero yo necesitaba algo, una categoría menos rígida desde lo académico y necesitaba una categoría más rica desde la narrativa que podía ser. Y por eso esa relación de astronauta y vida cotidiana me pareció fabulosa. Yo también pienso que ese tener esa colostomía, esa ostomía, ese procedimiento, involucra también, así como sucede para las personas trans, para las travestis, para los hombres homosexuales o para las mujeres lesbianas, un cierto tipo de salir del closet, casi que uno tiene que, el paciente o la persona, ese cyborg, necesita un poco, o ocurre mucho ese proceso de salir del closet. De las historias que tú encontraste en el libro, cuéntanos un poquito como este asunto de tener que reconocerse a uno mismo como una persona ostomizada y si hay algún tipo de términos que ellos utilizan o cómo es que ellos también hacen su propia representación. Es una pregunta para mí, ¿verdad? Para José. Perdóname, yo estaba Ah, pensando en Camila, para Camila. No, sí, porque es que el tema de la ostomía, Sergio, tiene que ver con la representación de lo privado y lo público. Y en eso haces una muy buena precisión y un buen puente con lo que nos estaba contando Camila. Pues estaba pensando en eso precisamente, porque, claro, yo necesito acudir a una cantidad de dispositivos médicos y tener una cantidad de cuidados para que mi ostomía, para que mi barrera, para que mi bolsa que recoge mis efluentes esté puesta de la mejor manera posible, para que, claro, cuando salgo a lo público, cuando ese paso a vida pública no exista un olor delator, no exista un abultamiento, eso por ejemplo es complicado para el caso de la vanidad femenina, porque evidentemente el abultamiento en la ropa también puede delatar todo este tipo de cosas. Entonces se llevan un muy buen secreto, hay una discreción llevada al extremo, pero claro, el hecho de mantener todo el tiempo esa discreción hace que la condición de ostomizado se recuerde constantemente. Entonces eso crea una serie de situaciones fronterizas, lo que tú decías al principio, que pueden ser geográficas, en este caso es la misma geografía, es la geografía del cuerpo y de la representación del cuerpo, que es lo mismo que le puede pasar a las travestis, ¿no? Es unos rituales de representación que necesito poner en marcha para poder salir, en el caso de las personas customizadas, de la forma correcta que se espera en la dimensión pública. En el caso de las travestis es mucho más interesante, porque cuando me represento como soy, puede que no le guste al patrullero de turno, como lo contaba
Camila, o la gente al establishment que no quiere que me represente de esa manera. Ambas situaciones, por supuesto, con las diferencias que tienen esa vida puesta al extremo de la frontera y de la representación. Volviendo a Camila, te hago la misma, quería como hacerte la misma pregunta, pero en cuanto a otro término que tú utilizas, que te he escuchado mucho que utilizas, y es el de monstruo. Porque generalmente tú a veces también nos contabas que las travestis también utilizan la palabra no, monstruo para nombrarse. O sea, ya no estamos hablando solamente de una categoría cyborg, sino, por ejemplo, Ansaldúa lo decía que también estábamos hablando de aliens, pero tú también utilizas la palabra monstruo y me ha parecido siempre muy emocionante ese rescate de la palabra monstruo, del término monstruo. Bien, mira, el término monstruo en realidad lo acuñó Susie Shock, que es una activista, ella se llama a sí misma activista trans, aquí Argentina. Ella ha tenido como el tino de decir cosas muy maravillosas, como por ejemplo, no queremos ser más esta humanidad. Y a mí me parece que ronda un poco en esto que estamos hablando nosotros, que es decir, bueno, este ser humano que ha hecho del mundo esto que hoy estamos viviendo, ese ser humano, nosotras no queremos serlo. Queremos ser otra humanidad, capaces de otras sensibilidades, de otro tipo de comprensiones. Lo que sucede es que luego la gente es muy cómoda y el signo siempre se estabiliza, ¿sabes? Siempre el signo busca cristalizarse. Entonces es preciso traicionarlo. De la misma manera que es preciso traicionar el término cyborg, porque luego empiezan a suceder las cosas. Si yo escucho hablar a José y yo digo, ¿qué más humano que andar con la mierda de una por la vida? ¿Verdad? No hay nada más humano que eso. Si todo el mundo está con su mierda en la calle, denunciando a sus vecinos, molestando a las personas, no hay nada más humano que eso, como no hay nada más humano que representarse a sí mismo. Luego, lo que sucede es que las travestis damos un salto todavía mayor, que es que traicionamos todo lo masculino, traicionamos todo lo que es varón, y eso parece ser imperdonable, ¿sabes? Parece ser una cosa terriblemente imperdonable que personas que estábamos destinadas y hechas para ser hombres, que nos criaron, nos educaron para ser violentas, para devolver golpes, para eh, golpear mujeres, para todo lo que se cría un varón, ¿verdad? Nosotras decidimos no estar allí, no quedarnos en ese lugar y pasar a otro lado. Yo ahorita que hablábamos pensaba en esto. Aquí en Argentina suele verse en las paredes un grafiti que a mí me parece precioso, que dice: tal vez sos trans. Y esa frase, tal vez eres trans, a mí me da una esperanza, ¿sabes? Porque yo digo, ¿cuántas personas están verdaderamente incómodas con esas imposiciones que han recibido desde siempre? O sea, ¿cuántos casos conocemos de hombres de 60 años que un día se paran delante de su familia y dicen, miren, soy trans, no soy esto que ustedes conocieron hasta ahora, hace 50 años que me siento una persona trans, ¿verdad? Y luego pensaba en un poema maravilloso de Sharon Olds que se llama El disfraz de mi padre, donde ella cuenta que su padre era un ser que despreciaba a las mujeres, constantemente tenía gestos para hablar de lo estúpidas que eran las mujeres, pero cuando había una fiesta de disfraces, él se vestía de mujer. Y que vestido de mujer era una persona que se recostaba contra una columna y brillaba. Ella dice, un aire de satisfacción, como si hubiera robado algo que en algún momento le perteneció. No sé si tiene mucho que ver, pero es en lo que yo estaba pensando en este momento. Yo creo que tiene muchísimo que ver y hay una cosa que tú dices que me parece que tiene, que es lo fascinante que tienen la figura de las travestis,
y la figura del astronauta cotidiano, y es que nos enfrenta con lo que nosotros pensamos que era normal y nos hace sentir incómodos. Yo creo que para mí lo más rescatable que tiene de las personas, por ejemplo, trans en Bogotá y de los personajes que tú hablas en el libro y de los astronautas de lo cotidiano, y es que se nos paran al frente y nos dicen, somos incómodos y nuestra labor es incomodar para mostrar ciertas realidades. Por ejemplo, está pasando ahora con la comunidad trans en Bogotá, que se le está parando a la norma del pico y género, que es la norma que dice, los hombres salen los días pares y las mujeres salen los días impares, y la gente sale a decir, así suena un poquito como chiste, pero ¿qué pasa cuando yo no soy ni hombre ni mujer? ¿Qué pasa? Eso yo creo que es lo que se ha vuelto, lo que para mí es tan rescatable y tan maravilloso de las dos metáforas, de la metáfora cyborg, pero también de las travestis y de los astronautas cotidianos, que nos dicen, mire, nosotros existimos y aunque para la norma no podemos salir ninguno de los días o podemos salir todos los días, nosotros estamos aquí y estamos mostrándonos cómo somos. Y a partir de eso quería hacerte otra pregunta, Camila, porque tú mencionabas a Chris Miró, y en el libro está Chris Miró, pero yo siento que tú también llegaste a ocupar un nivel de notoriedad en los medios que, pues, que te nos puso a todos a mirarte. eh, y quisiera saber tú qué piensas que influyó, por ejemplo, en Argentina, si hay un mayor reconocimiento a partir de las figuras de las vedettes, de las figuras de la televisión, porque creo que no es solamente uno el caso, el de las vedettes trans, de mujeres trans que han hecho parte de las billboards, de las obras de teatro, de los musicales, de la televisión, del cine, sino han sido varias. ¿Tú piensas que ese reconocimiento de las personas trans, de las travestis en Argentina ha crecido gracias a los medios de comunicación? O, por ejemplo, el surgimiento de figuras como tú han servido para que los medios de comunicación y la ley hagan que aumente el reconocimiento. Mira, yo creo que sí, que es innegable que la aparición de aquí en Argentina, además en un momento muy álgido culturalmente, como fueron los 90, de Cris Miró y de Flor de la B, que son dos figuras míticas. Flor, por suerte, está viva, está casada, está viva, tiene hijos, tiene su programa de televisión, su obra de teatro este verano ha sido un éxito en Mar del Plata. Han sido, sin duda, estas especies de saoríes, ¿sabes? Que han ido a ciegas con un palito buscando agua a ver dónde se podía encontrar una vertiente, ¿verdad? Luego también creo que ha habido una fuerza silenciosa de encuentros entre las travestis que ha empujado, porque no hubiera podido ser solo con la visibilidad, ¿sabes? No era solo la visibilidad, sino también una lucha muy tenaz de travestis que hoy están muertas y no han podido disfrutar, suponte, en Argentina, la ley de identidad de género, que es una ley que data ya de muchísimos años, de avanzada en todo el mundo, no hay una sola ley que diga lo que dice la ley de identidad de género argentina, que dice el género autopercibido que tú tienes es el que debe estar en tu DNI, en tu documento nacional de identidad, y las personas deben respetártelo. La persona que no respeta tu género está cometiendo un delito, ¿verdad? Pero ha sido, además de esa visibilidad, la lucha enorme de muchísimas travestis como Pia Baudraco, como María Belén Correa, como Luana Berkins, mujeres que hoy que no han podido disfrutar de los resultados de su lucha, lo estamos disfrutando nosotras y continuamos luchando para las que sigan naciendo no sean consideradas monstruos, ¿entiendes? No sean consideradas cyborgs, sean consideradas parte de la naturaleza. Pero esa idea de cyborg también nos incluye, y creo que tenías mucha razón cuando decías que estas mismas categorías nos convierten incluso en mucho más humanos. Y yo creo que esa es la idea que tendríamos que rescatar, ¿no? Como nuestra propia humanidad y nuestra propia incomodidad que nos enfrenta a la humanidad de los demás y que nos permite como eh, vernos reflejados en el otro. Yo tengo otra Luego pregunta. yo, perdona,
Un segundo, una cosita más. Luego yo pensaba que, lo voy a decir que lo dije cuando tuvimos la primera reunión, yo creo que no hay nada menos humano que una persona que se despierta todas las mañanas a trabajar, que tiene una familia porque le han dicho que tiene que tener una familia, que no hay nada menos humano que una persona que responde a los condicionamientos que le da una sociedad con sumisión, con obediencia. No hay nada menos humano que la obediencia, y es lo que genera todos los otros problemas con los que lidiamos cotidianamente las personas día a día. Perfecto, sí, yo creo que en eso tienes mucha razón, pero volvemos al punto de que cyborizarnos, si se puede decir así, nos enfrenta con esa humanidad, con ese Es que estar ni al siquiera son mar. dignos. Ni siquiera son dignos de llamarse cyborgs, son entes, son personas que han sido escritas por otros, que nunca han tenido la posibilidad de preguntarse qué clase de obra de arte son. Y esa idea de la humanidad compleja me lleva a una pregunta que quiero hacerle a José. Y es que yo sé que, bueno, este libro, el libro del astronauta de lo cotidiano, se refiere específicamente a los cyborgs, a los astronautas, pero creo que este no es el único tipo de categoría de identidad que, José, tú has investigado. Creo que tienes una investigación que hiciste sobre personas invidentes y creo que habías hablado también en algún artículo sobre los hipsters. Entonces yo no sé si tú consideras que hay algún tipo de cyberización de esas otras categorías que existen, porque no es la del astronauta cotidiano, es una en la que tú ya redondeas la idea del astronauta como un cyborg, como todos somos cyborgs, porque todos tenemos algún tipo de conexión tecnológica o porque hacemos parte de un margen, pero no es la primera vez que hablas de ciertas categorías de personajes o humanos en Bogotá, sino habías hablado de otras como los hipsters y como las personas invidentes alrededor del mundo de la publicidad. ¿Hay alguna semilla del cyborg en esas categorías? Eh, hay, hay un intento por hacer antropología desde pararse, desde ubicarse, digamos, en esas fronteras, en lo limítrofe, ¿no? Que es cuando uno quiere hacer antropología, es como un lugar que uno busca un lugar de diferencia, un lugar de exclusión, un lugar que necesita ser contado, un lugar que necesita ser narrado y un lugar que necesita ser descrito. Y uno lo usa y uno lo trae y trata de familiarizarlo y de ponérselo a las personas. Y eso es lo que se ha hecho cuando hicimos con la Emil Sánchez la investigación sobre los hipsters, cuando hice una investigación sobre los invidentes y la percepción sobre el lenguaje publicitario. Digamos que, y eso es lo que yo le insisto a mis estudiantes todo el tiempo, les digo, la gracia de investigar es poder hablar y poder darle una voz y poder acercarnos realmente a los fenómenos. Y los fenómenos están a la vuelta de la esquina. Los fenómenos están en el parque cercano, como le pasó a Camila, el Parque Sarmiento. Y no hay que irse a planicies, no hay que irse a los confines del mundo, no hay que buscar las teorías más rebuscadas. Es posible que en la esquina de su casa o en su misma familia o en su misma vida cotidiana hay cosas que necesitan ser descritas y necesitan ser puestas en una discusión pública. Ahora lo que estaba diciendo Camila, yo estaba pensando en el tema de la incomodidad y lo imperdonable. Y esto también lo discutíamos en una de nuestras reuniones y tiene que ver con la necesidad en la medida en que uno educa y en la medida en que uno le da voz a estas investigaciones y habla de cualquier fenómeno y habla de muchas formas de representación, pues es posible que no todo el mundo lo acepte, porque pues no se trata de eso y la gente, cada quien por supuesto tendrá sus convicciones y hay que respetarlas y serán muy serias, pero por lo menos si uno se da el trabajo, si uno puede educar a las personas, si uno puede acercar ciertos tipos de identidad y representaciones con este tipo de escenarios como el que estamos teniendo, pues uno por lo menos se hace que la gente entienda que hay gente que quiere ser diferente. Por lo menos uno sí puede hacer que la gente entienda que hay formas de vivir la vida que no se suscriben a lo cotidiano y a lo rutinario.
y que así como yo respeto a los demás porque porque son muy buenos haciendo lo que tradicionalmente se tiene que hacer, porque son buenos padres de familia, porque son buenas madres, porque son buenos hijos, porque son buenos manteniendo una familia nuclear, está bien. Pero también hay que entender que hay personas que siendo, son buenos haciendo otras cosas, son buenos ejerciendo su vida de otra manera. Y eso se logra es con diálogo y con educación. Y es lo que tú decías hace un momento, Sergio, que es lo que ha pasado aquí en Bogotá, en donde hay personas que han ido a los supermercados y se han encontrado con unos guardas que de pronto no los han dejado entrar o porque la cédula no corresponde a cómo están viéndose, a cómo lucen. Y ahí hay un problema, pero no solamente para la persona que quiere tener otra representación, sino también para la persona que está custodiando, el guarda, la persona que le han puesto esa tarea de custodiar un supermercado, que no le han explicado nada y nunca se ha acercado a una discusión de estas, porque desafortunadamente son discusiones en esferas muy sofisticadas, en esferas intelectuales, en esferas como las que estamos viviendo. Y bueno, hay que rescatar y en las últimas alcaldías, y particularmente en esta, por supuesto, estos temas se han acercado a las personas y son temas que en la medida en que se acerca uno puede percibir, no un cambio total, pero uno sí puede percibir que la gente está por lo menos sensibilizada con que existen otras formas de representación. Camila, ¿tú piensas que esa labor pedagógica, o es una pregunta para los dos, ¿ustedes piensan que esa labor pedagógica de mostrarle esas otras formas de vida algún día nos va a llevar a romper el sistema binario en el que vivimos? Vamos a como a ver un cambio de hoja en el que podamos diferentes y alejarnos de ese sistema binario. Mira, yo creo que eso es pedirle mucho, al menos a las travestis. Yo creo que es pedirnos mucho a nosotras. Yo no confío en la pedagogía, además. Yo no, al menos en estos temas. Es un trabajo que hacemos para nosotras. Porque, es decir, hasta ahora todo lo que hay, todo el material académico que hay sobre las travestis, sobre las identidades trans, etcétera, han sido escritas por personas que no son trans. Y mucho peor todavía por académicos que no tienen la calle que tienen las travestis, es decir, que no tienen la experiencia vital que puede llegar a tener una travesti. Luego, José decía esto de los pobrecitos, los guardias, que nadie les ha explicado, pobres a los guardias, que existen travestis. ¿Qué ser humano de este planeta no sabe lo que es una travesti? Yo quiero que ustedes me respondan con sinceridad. Solo una persona que tal vez está perdida sola, viviendo en una montaña, pero yo creo que todo el mundo lo sabe. ¿Quién no nos ha visto? Yo creo que es una trampa muy grande pensar que nosotras tenemos que ir a contar cómo somos y que somos buenas, además, para que no nos maten. Yo pienso que no es tal. Yo creo que es la sola existencia, la sola potencia de vida de las personas trans, las que están haciendo ese trabajo, y es un trabajo, lo que sucede es que es un trabajo que se hace de uno en uno. No es posible hacerlo de forma masiva. Es decir, nace una travesti en una familia y toda esa familia comienza a verse involucrada en la temática. La travesti cruza al kiosco y la persona del kiosco empieza a verse involucrada, pero es la sola existencia de esa persona. Luego, yo dejaría de lado el tema de la bondad, el tema de la maldad, yo lo dejaría de lado y diría que es mucho más cruel que la lucha que estamos librando las travestis es en un territorio absolutamente hostil y peligroso, y aún de esa manera nosotras no matamos a nadie, ¿entiendes? Nosotras no cometemos atentados, nosotras no ponemos bombas en ningún lugar público, nosotras no asesinamos.
no violamos a niños, no golpeamos mujeres, no traficamos con órganos. Es decir, es solo la existencia de las personas trans. Luego, Eh, perdón, sí, perdón, una cosa más. Luego sí yo confío en que existen entre las personas trans traficantes, que son las que van de un lado al otro y llevan del mundo paqui, del mundo heterosexual al mundo de las travestis y del mundo de las travestis al mundo heterosexual, que es lo que hicieron, por ejemplo, Cris Miró, Flor de la B, y en alguna medida yo también puedo llegar a estar haciéndolo ahora, llevando a las casas de las personas una historia donde todas las protagonistas son travestis. Bueno, en esa medida yo le pregunto, le devuelvo, o le hago ping-pong del comentario de Camila a José, y entonces José, que es académico, ¿qué funcionaría? Si hay algo que funcione, por ejemplo, porque a mí, yo también estoy de acuerdo con Camila en el hecho de que estar convenciendo a las personas todo el tiempo, al señor de la tienda, al barrendero, al policía, de que la vida de uno vale la pena, es una cosa muy pesada, pero eso también tiene que ver mucho con el hecho de tener que salir del closet seguidamente, que tienen que hacer las personas que tienen una ostomía o que tienen una colostomía, que tienen que estar enfrentándose constantemente con el rechazo del resto del mundo. Pero entonces yo le pregunto a José, ¿hay algo que funcione? ¿Hay una pedagogía que funcione? ¿O simplemente deberíamos, por ejemplo, ahora que estamos en este rollo de tener que dar clases virtuales y estar en las universidades virtuales, ¿hay algo que funcione? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería esa pedagogía que llegaría a funcionar si existe o puede que no exista? Bueno, yo sí, pues yo soy un convencido de la educación y yo soy un convencido no de ir a persuadir a las personas de que lo mejor es que se acepten que existen otro tipo de representación. Y yo no solamente hablo por las personas trans, yo hablo por las personas que quieren vivir su vida en otro grupo, de otra forma, de otra manera. Y eso incluye la gente que tiene otra fe, eso incluye la gente que ha decidido tener otra expresión de su sexualidad, de su género, eso incluye la gente que ha decidido a tener una expresión de su libertad porque quiere vivir su vida, representarse de otras formas y quiere que el Estado lo considere de esa manera. Yo entiendo que aquí, por ejemplo, lo que pasó aquí, pues la medida que se tuvo con la alcaldía fue una medida muy práctica, pues fue una cuestión binaria, pero pues por temas administrativos. Pero yo he visto que, digamos, hay una educación contándole a la gente que hay gente que es muy valiosa en la sociedad, que hay una persona que ha decidido ser lesbiana, o hay una persona que ha decidido ser trans, o hay una persona que ha decidido tener otro tipo de representación y que no son seres extraterrestres, ni son seres extraños, sino son personas que como todo el mundo son ante todo seres humanos. Y dentro de esa categoría de seres humanos entra ese entendimiento del mundo inclusivo. Yo sí creo que es necesario hablar del tema, y es necesario socializar el tema, es necesario y es necesario tener opinión y mostrar las opiniones, como la de Camila. Entonces, Camila hace una defensa muy valiosa y muy valiente de las trans, y hay que escucharle, y esa defensa que ella hace, habría que llevarla y hay que socializarla, hay que ponerla a circular. Y claro, habrá gente que no esté de acuerdo y habrá gente que sí. Pero lo que pasa es que este mundo, en esta medida, si usted lo analiza, si ustedes lo analizan, también está generando una serie de comportamientos que son preocupantes, porque hay nuevos nacionalismos, hay nuevas expresiones de ultraderecha, y esas expresiones son peligrosas, porque la gente cuando actúa así es porque tiene miedo, y tiene miedo porque vivimos en una sociedad, por supuesto, que cada vez está más llena de medios y de miedo, y es un miedo que también tiene que ver con lo desconocido, y estas situaciones como las que estamos viviendo hoy en día, esta pandemia, pues no ayudan, por supuesto. Entonces, cuando la gente tiene miedo, la gente, como pasa en Estados Unidos, no solamente hace filas
en un supermercado para comprar comida, sino también al principio de la pandemia hacían filas en las tiendas de armas para comprar fusiles, ¿sí? Y eso es preocupante. Puede ser que nunca los usen, puede ser que se quede ahí en los bunkers bajo tierra y no pase nada, pero el hecho de yo ir a comprar un arma porque en algún momento pienso que va a haber la necesidad de defenderme y que va a haber algo como un ataque de zombies, porque hay una categoría que no puedo definir, no la puedo definir, tengo que despertar los videojuegos, son cosas peligrosas. Son cosas peligrosas y que hay que pedagógicamente y en términos de educación, ni siquiera en términos de educación, Sergio y Camila, en términos de información, hay que poner a circular y hay que hablar. Y en la medida en que hablamos, pues por supuesto que nos entendemos. Yo puedo agregar algo. Por favor. Yo voy a parafrasear a Marlene Guayar en este momento y voy a decir, ojalá las personas tuvieran miedo de las travestis. Ojalá verdaderamente cuando ven a una travesti en la calle salieran corriendo despavoridos del terror que les provoca ver a una persona trans. Yo creo que decir que las personas actúan de maneras tan peligrosas porque tienen miedo es algo muy peligroso. Yo creo que lo que tienen es un odio rotundo, muy bien aprendido por una educación que ha sido siempre heteronormativa. Una educación que siempre ha sido de un solo color. Entonces, yo no diría que son miedos, yo diría que son, en todo caso, malas enseñanzas que ellos han tomado y que la han aprendido muy bien y que les ha servido, porque además no hay nada más cómodo que ser una persona adaptada a la sociedad. Una persona que está adaptada a una sociedad tan enferma vive como vive todo el mundo, ¿entiendes? Entonces yo no hablaría de miedos. Yo sí confío en la pedagogía del afecto, en la pedagogía del amor, en que hay que dar el combate en las infancias, que es en las infancias donde el patriarcado se asegura su perpetuidad, donde se asegura también su odio a largo plazo, pero no es de ninguna manera algo que tenga que ver ni siquiera con un desconocimiento, ¿sabes? Porque el mundo es diversidad. El mundo es en toda su totalidad es diversidad pura. Yo no sé cómo pueden creer que la naturaleza es solo lo que ven frente al espejo. Yo creo que no puede ser de esa manera interpretada. Yo creo que ahí rescato la idea que dices, pero entonces yo sí creo que deberíamos tenerle miedo a la comodidad. Y yo creo que en ese sentido rescato, y lo que yo vuelvo y digo que pienso que es lo más importante de estas dos metáforas de pues, de la de las travestis y de los astronautas, es que nos hacen salir un poco de ese lugar cómodo en el que supuestamente todos estamos y nos muestran que en realidad no estamos ahí y que no hay dos polos, sino hay cierta cantidad de lugares. Y bueno, pues les cuento que ya nos quedan 8 minutos, entonces tengo ¡Ah! ¡Sepa la algunos, lengua caliente! tengo un par de comentarios acá que quisiera leerles para ver ustedes qué piensan, de gente que nos está leyendo y que nos está escuchando. Entonces tengo una persona que se llama, ¿dónde está? Emerson Carranza nos dice, hay estudiantes que no han dado su primer beso ni han salido con una pareja y que no se identifican con su género biológico. Los invitan a explorar su sexualidad. No es prematuro por parte de las personas de un tercer género, bueno, lo llama tercer género, ponerlos a indagar a sus posibles identidades sexuales. Yo pienso que la pregunta de él tiene que ver un poco como con la necesidad que pareciese que hay de que la gente explore su cuerpo, su sexualidad y las categorías en una edad temprana. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pero si todo el mundo lo hace. Yo lo hice sin que ninguna travesti me lo dijera. Yo tenía 6, 7 años y yo me acariciaba con mi vecino, me acariciaba con mi primo. Todo el mundo explora su sexualidad desde que nace. Es lo más natural del mundo. Tengo otra pregunta aquí para el profesor.
Dice, ¿qué opinión? Bueno, vamos a ver, yo no los conozco mucho, pero dice, Michael Andrés Forero pregunta, ¿qué opinión sobre la comunidad Puppy Play? No sé cuál será. En este escenario transespecie. Algunos están explorando eróticamente ser perritos. Entonces yo no sé si José conoce algo de eso. Pues la otra vez estuvimos conversando sobre el tema de estas representaciones de personas que se sienten cómodas explorando un acercamiento a una representación animal. Y yo he visto gente que le gusta, quiere representarse, quiere tener una retórica adaptada a su cuerpo, expresada en otros seres, como los perros o los gatos, los osos, zorros, conejos, he visto eso. Hasta el plano sexual, pues no podría responder porque no lo conozco, pero lo que sí he visto es que, por supuesto, son experiencias que nacen de acuerdo a comunidades, a entornos en donde han definido unas normas de representación y unas normas de convivencia. Y yo he visto que esas exploraciones se han hecho en esa medida. Y en la medida en que eso pasa así, pues yo me imagino que existen unos acuerdos que marcan qué es posible y qué de pronto tiene que ser negociado y conversado. Pero es un tema que no domino, pues no puedo profundizar en el tema. Lo conozco porque sé que es una tendencia, lo he investigado, lo he leído como una tendencia de consumo inclusive y de representación, pero en la profundidad de esa vida sexual y no lo podría abordar. Pero agradezco el comentario porque me parece, me crea una pregunta fabulosa de investigación. Bobby Cruz les pregunta, ¿cómo serán los nuevos cuerpos de la pandemia? ¿Ustedes piensan, ustedes creen que no sé en cuánto tiempo, puede ser 2 meses, 3 meses, 5 meses o 2 años? ¿Creen ustedes que van a haber categorías nuevas? ¿Va a haber un cuerpo post pandemia? ¿Va a haber un cyborg nuevo? ¿Vamos a empezar a vivir de una forma diferente en la relación de nosotros con nuestros mismos cuerpos y con los cuerpos de los demás? el, el, la pregunta me gusta mucho porque estaba leyendo hace poco sobre la representación, sobre la vida de las trabajadoras sexuales en estos tiempos de pandemia. Y leía que muchas de ellas se han convertido, pues muchas se han pasado a la vida digital, ¿sí? A la vida digital y a ofrecer sus servicios de forma digital. Pero curiosamente, una de ellas en el artículo decía, yo empecé ofreciendo mis servicios y resulta que del encuentro sexual que íbamos a tener con mi cliente, pues unos minutos se iban al tema sexual, al tema erótico, pero la mayor parte del tiempo se convertía era en un tema de conversación, en un tema de casi de terapia de ella escuchando a una persona sumida pues en todo lo que, en estos avatares que nos está llevando esta pandemia. Pero de esta pandemia, para contestar tu pregunta, vamos a tener un cuerpo mucho más higiénico, mucho más higienizado y una, vamos a tener, yo creo que una vida virtual más rica para la expresión de los sentimientos, porque por supuesto la cercanía se va a volver un tema más complejo, ojalá que sea por muy poco tiempo, porque pues somos personas sensuales y somos piel y eso por más polución y peligro que esté involucrado, pues no nos puede quitar ese aspecto humano. Camila, ¿tú qué piensas? Yo pienso que van a ser unos cuerpos torpes, 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 que nos vamos a estar chocando con todos en la calle, que nos vamos a estar chocando con los muebles. A mí me está pasando que estoy todo el tiempo raspada, tengo raspones en todos lados. Yo no sé dónde me los hago o cómo, pero verdaderamente muy torpe. Y cuando voy al supermercado me doy cuenta de la torpeza de las personas que no pueden, no sé, a mí se me cae el dinero. Oye, nunca me había pasado de que se me cayera el dinero, se me cae al suelo. Es de,
realmente de una torpeza muy grande. Yo creo que va a llevar mucho tiempo recuperar cierta prestancia social, si quiere. Bueno, yo tengo un comentario antes de cerrar y es que sí creo que eso es cierto. Nos está, por lo menos a mí también me sucede que ir a hacer mercado, que lo que antes era una cosa un poco como fácil, ahora hay que hacerlo con una forma de respirar diferente, con una forma de caminar diferente. Y me quedo pensando en la idea de la prostitución digital, pero más es que yo creo que ese asunto de la transformación a lo digital no es beneficio solamente de las prostitutas, sino también de los profesores y de todas las personas que tenemos que estar en relación con los demás. Entonces, tal vez las personas que estamos en la pedagogía tengamos la posibilidad de explorar un poco más el negocio de la prostitución digital y tener como tal vez podamos encontrar campos en común entre todos. Entonces, pues nada, ya, Camilo, ¿tú quieres cerrar con algún comentario? No, justo pensaba que Almodóvar contaba en un texto que subió hace poco, no sé a qué diario español, de que muchas prostitutas habían decidido pasar su cuarentena con un cliente en particular y él ya se imaginaba, por supuesto, su película, pero digo, mira qué maravilla cómo el ser humano sobrevive a cualquier pandemia imaginando nuevas formas de hacer dinero y a mí me pareció una maravilla eso. Nada más. Perfecto. No sé, algo para cerrar antes de irnos. Pues no, yo lo que quiero es contarle a Camila que he disfrutado mucho leyendo su texto y me ha Ay, qué bueno. encantado. Y agradecerle a la organización y sobre todo agradecerte a ti, Sergio, por estas preguntas y por haber estudiado con tanto juicio ambos textos, que no es una tarea fácil. Y yo quiero darte ese reconocimiento y ese agradecimiento porque pienso que lograste que pudiéramos decir cosas muy, muy interesantes. No, pues yo les agradezco mucho a ustedes por la oportunidad de conversar. El libro de Camila, Camila sabe que soy su fan y lo devoré y estoy terminando de leer tu texto. La recomendación es a que lean Las Malas de Camila Sosa, a que vean sus películas y a que consigan el libro de El astronauta sí, El astronauta de lo cotidiano de José Polanco, que también está súper bueno. Es un tema que me gusta mucho, es un tema muy de estudios culturales. Y antes de cerrar, pues les agradezco mucho a ustedes por la conversación. Le agradezco a la Filbo por la oportunidad de poder haber moderado esta conversación. Le agradezco también a Olga y le agradezco a la editorial de La Tadeo y a Marco Giraldo por habernos puesto en contacto y por darnos la posibilidad de conversar y de seguir hablando, que es yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo en medio de la pandemia, seguir leyendo y seguir conversando sobre literatura. Entonces, muchas gracias.